Ante una herida con un sangrado importante, tenemos que actuar rápidamente porque la persona o el paciente puede entrar en shock y ante la pérdida de sangre, la consecuencia es el paro cardíaco. Una hemorragia es la salida o derrame de sangre producto de lesiones en los vasos sanguíneos. Según la lesión que tenga ese vaso, la hemorragia puede ser arterial, que es la más grave, donde el sangrado es el resultado de arterias que están lesionadas y el chorro de sangre es intermitente, y más cuando la arteria es de mayor calibre. El color, en este caso, es un rojo brillante. También tenemos hemorragias venosas, donde el sangrado proviene de venas que están lesionadas y sale también en forma continua, pero sin fuerza. Su color es un poco más oscuro y es un poco más fácil de controlar que la arterial. Y tenemos también hemorragias capilares, que son menos frecuentes y no son graves, porque son vasos más abundantes que se encuentran irrigando la piel y tienen poca presión de sangre. Este tipo de hemorragias lo vamos a encontrar más que nada cuando se produce algún raspón. En ese momento es cuando los vemos. Las hemorragias, según su origen, pueden ser internas, cuando se produce la ruptura de un vaso sanguíneo en el interior del cuerpo. Puede ser externas, cuando hay alguna herida abierta, entonces se produce una lesión en la piel. O bien puede ser exteriorizadas cuando se producen a través de los orificios naturales del cuerpo. Por ejemplo, cuando en la boca tenemos algún tipo de hemorragia, se llama hematemesis. Al toser expectoramos sangre, se llama hemoptisis. Sangre en la nariz, epistaxis. En el oído, otorragia. En el recto, rectorragia. En la vagina, metrorragia. En la uretra, hematuria. En los ojos, hiposfagma. Y el principal peligro en estos casos no es tanto la pérdida de la sangre, sino el órgano que está lesionado. Y puede producirse por traumatismos, por ejemplo, alguna caída de altura o algún golpe, algún accidente, por una abrasión, una erosión o fricción. También puede ser por armas de fuego, por algún agente punzante, por ejemplo, cuchillos, punzones o también destornilladores. Cuando hablamos de volemia, hablamos sobre la cantidad de sangre que circula por el cuerpo. Como sabemos, es de 5 litros. Si llegamos a perder entre 1,5 litros o 2 litros de sangre, es en ese momento cuando comienza el shock hipovolémico. La gravedad de una hemorragia depende de la velocidad en la cual, por la cual se pierde la cantidad de sangre, el volumen de sangre que perdemos y principalmente también la edad de la persona. Si el sangrado es importante e implica el 70% aproximado del volumen corporal de la persona, como dijimos, entra en shock hipovolémico. Y la consecuencia de ese shock es un paro cardiorrespiratorio que finalmente termina en la muerte de la persona. Los signos ante un shock hipovolémico es la alteración en la conciencia, puede tener mareo, confusión, estado ansioso o nervioso, el pulso es rápido y débil,
Su respiración es rápida y superficial, se va a notar una palidez en la mucosa y la sudoración fría y pegajosa tanto en manos, pies, también en la cara y en el pecho. Ante un caso de una hemorragia externa, se debe realizar una compresión directa, es decir, una presión fuerte y directa sobre la herida, más o menos 10 minutos. Luego colocarle una gasa o algún género limpio, y no se debe sacar la gasa porque produce un tapón en la herida. Y se debe dejar un vendaje compresivo. También otra forma es realizar un torniquete. Los torniquetes son efectivos para detener hemorragias que son importantes, o sea, muy severas, pero la consecuencia de la utilización de un torniquete es que puede producir la muerte del miembro o generar daños musculares y nerviosos. La necrosis del músculo es de 2 horas desde la colocación del torniquete. En caso de hemorragias internas, la solución es mediante una cirugía donde se realiza la hemostasia, es decir, la interrupción de esa hemorragia, y se puede realizar mediante esponjas hemostáticas, puntos de suturas, instrumental para hemostasia, clips hemostáticos y también cera para hueso. Otra forma sería también las transfusiones solo si es necesario. Si un vaso sanguíneo sufre un daño, ese orificio se sella gracias al mecanismo de autorreparación del sistema circulatorio llamado hemostasia. La hemostasia tiene 3 fases. La primera, que es cuando se lesiona un vaso, las paredes se contraen para limitar el flujo de sangre en la zona dañada. Segundo, las plaquetas de la sangre se amontonan alrededor de la zona dañada y realizan un tapón plaquetario para detener la filtración. Y tercero, en la superficie de las plaquetas se activan factores de coagulación para formar un coágulo de fibrina que funciona como una red deteniendo el sangrado. Las plaquetas son pequeños fragmentos redondos u ovalados de 1/3 de tamaño de un glóbulo rojo. Lo que hacen las plaquetas es taponar la zona de filtrado y crean un coágulo. Cuando un vaso se lesiona, las plaquetas presentes se hinchan y comienzan a desarrollar puntas que se pegan fuertemente a la zona dañada. Esas plaquetas activadas liberan sustancias químicas que atraen a otras plaquetas y en pocos minutos la masa plaquetaria forma un tapón temporal para detener la sangre. En la sangre hay 2 medios, tenemos uno líquido que es el plasma y uno sólido que son las células sanguíneas. Cuando se produce la hemorragia, es decir, cuando la sangre sale de los vasos por la herida, en ese momento comienza a separarse. Las células sanguíneas se agrupan y precipitan formando una masa recubierta por líquido. Este fenómeno se llama coagulación. Cuando se produce la hemorragia, se origina una sustancia en la sangre que abandona los vasos. Eso es la trombina. La trombina es una enzima que forma parte del proceso de coagulación. Actúa sobre el fibrinógeno. El fibrinógeno es una proteína que interviene en la coagulación.
Bajo la acción de la trombina se coagula y origina la fibrina, que es una sustancia filamentosa que forma una red. Esta red engloba y precipita a los eritrocitos, es decir, a los glóbulos rojos, y a los leucocitos, los glóbulos blancos. Y esta acción es reforzada por las plaquetas. La red de fibrina y plaquetas, más las células sanguíneas, todas juntas, aglutinadas, forman el coágulo. El líquido que sobrenada se llama suero. El suero es el plasma de la fibrina. La coagulación total de la sangre tarda más o menos entre 5 a 15 minutos, pero puede haber factores que alteran la duración de ese proceso. Cuando un vaso se lesiona, sus paredes se contraen para limitar el flujo de sangre. Las plaquetas se adhieren a la lesión y se distribuyen a lo largo del vaso dañado. Esas plaquetas reaccionan y atraen a otras para formar el tapón plaquetario que vimos recién. En la superficie de las plaquetas activadas hay unos factores de coagulación que trabajan juntos en reacciones químicas conocidas como cascada de la coagulación. Esto lo hacen para formar un coágulo de fibrina. El coágulo funciona como una red para detener el sangrado. Los factores de la coagulación circulan en la sangre sin estar activados. Cuando un vaso sanguíneo sufre una lesión, se inicia la cascada de coagulación y cada factor de la coagulación se activa en un orden específico para dar la formación al coágulo sanguíneo. Los factores de la coagulación se identifican con números romanos. Los factores de coagulación son proteínas de la sangre que participan en la formación del coágulo sanguíneo. Son 13 factores y para activarse necesitan de otros factores como el calcio. La ausencia de estos factores producen trastornos hemorrágicos graves. Por ejemplo, la ausencia del factor 8 produce la hemofilia A. La ausencia del factor 9 produce la hemofilia B y la ausencia del factor 11 produce la hemofilia C. En esta filmina podemos observar los distintos factores de coagulación, a qué corresponden, pero no es necesario que ustedes lo estudien. La hemofilia afecta a los hombres. Es una enfermedad que hace que la sangre no coagule correctamente y que fluya en exceso. Está causada por un gen defectuoso en el cromosoma X que impide la producción de uno de los factores de coagulación. Las mujeres o niñas que heredan el gen no padecen la enfermedad, pero transmiten porque tienen 2 cromosomas X. La cascada de coagulación se divide en 3 vías. Tenemos la vía intrínseca, que es cuando la sangre entra en contacto con los tejidos lesionados, se genera el factor 10 activado. Luego tenemos la vía extrínseca, que se produce cuando la sangre entra en contacto con el endotelio vascular. Y tercero tenemos la vía común. Tanto la vía intrínseca como la extrínseca son las vías de iniciación de la cascada. Y la vía común es donde se juntan estas dos vías primeras, desembocando en la conversión de fibrinógeno en fibrina. Tanto la vía intrínseca como la extrínseca desembocan en la conversión del factor 10 en
factor 10 activado, donde comienza la vía común. Los factores de coagulación se denominan en números romanos. La cascada de coagulación consiste en, una vez producido la herida, se produce la vasoconstricción en el vaso para disminuir la pérdida de sangre. El colágeno en ese daño queda expuesto, o sea, cuando el endotelio está abierto, el colágeno queda expuesto. Entonces, las plaquetas se unen a esa lesión y en esa unión se fortalece gracias a un factor que es liberado por el endotelio. Las plaquetas en esa unión empiezan a liberar al plasma sus gránulos del citoplasma. Y esos gránulos contienen serotonina, que es un vasoconstrictor, ADP, que atrae más plaquetas, por lo tanto hay más adhesión, y tromboxano A2, que produce granulación y una adhesión plaquetaria y vasoconstricción. Luego, el tejido dañado comienza a liberar el factor 3 o tromboplastina, que junto con iones de calcio activan al factor 7 y ahí comienza el mecanismo extrínseco. Por otro lado, es liberado el factor 12 por el endotelio y este activa al factor 11, que a su vez activa al factor 9. Todos ellos, junto con el factor 8 activado, completan lo que es el mecanismo intrínseco. Tanto el factor 7 promueven una acción en cascada activando al factor 10, que es la vía común, y permite que el factor 3, el factor 5, el calcio y la tromboplastina y la trombina. Luego, el activador de la protrombina convierte a esta en trombina y luego el fibrinógeno en fibrina. La fibrina es la que inicia esa red sobre el coágulo, luego para que el factor 13 estabilice la fibrina y finalmente se aglutinen en la fibrina formando el coágulo. Los primeros intentos de transfusiones fueron realizadas en perros. Richard Lower realizó la primera transfusión de sangre en 1667, donde la donante era una oveja y el receptor un estudiante, el cual sobrevivió. En 1818, el obstetra James Blundell realiza la primera transfusión entre humanos y en 5 años realizó 10 transfusiones, de las cuales solo sobrevivieron 5. Actualmente, en países subdesarrollados, la donación se realiza mediante voluntarios o bien familiares de los enfermos. Pero en países que son desarrollados cuentan con un banco de sangre. La sangre se extrae mediante una punción en el brazo y se trata para impedir su coagulación. Luego la sangre se separa en sus componentes principales, que son el plasma, las plaquetas y los glóbulos rojos. La sangre de los donantes es analizada para detectar posibles virus que pueda haber en la sangre, como también detectar anticuerpos irregulares y también realizar pruebas de serología. Una transfusión de sangre es un procedimiento médico en el cual el paciente recibe sangre donada por medio de un tubo colocado en una vena del brazo.
Este procedimiento ayuda a reemplazar la sangre que se pierde a causa de una cirugía o de una lesión, o también puede ser cuando una enfermedad impide que el cuerpo produzca sangre o alguno de los componentes sanguíneos en forma adecuada. La sangre posee varios componentes. Tenemos los glóbulos rojos que transportan el oxígeno y ayuda a eliminar los desechos, glóbulos blancos que ayudan al cuerpo a combatir las infecciones, plasma que es la parte líquida de la sangre y las plaquetas que ayudan a que la sangre se coagule correctamente. Las transfusiones pueden ser de varios tipos según la necesidad que presente el receptor según la enfermedad que tenga. La donación más común es la de concentrado de hematíes, que son los glóbulos rojos. Hay muchas enfermedades donde es necesaria la transfusión de concentrados de hematíes, pero el denominador común es la existencia de una anemia grave. Y esto puede comprometer la función cardiocirculatoria y de oxigenación de la sangre en el cuerpo. La anemia se produce ante la escasez de hemoglobina, que es la proteína encargada de transportar el oxígeno que se encuentra en los glóbulos rojos. Si se produce anemia es debido a que no hay en la sangre la cantidad suficiente de hemoglobina. Cuando esta cifra es inferior a los 9 gramos por decilitro, suele ser necesaria la transfusión. Un concentrado de plaquetas se obtiene mediante la suma de las fracciones procedentes de varias donaciones de sangre completa. Es por eso que las plaquetas son un derivado de la sangre muy preciado. Las enfermedades que hacen precisa la donación de plaquetas son aquellas que producen un déficit grave de dichas células en la sangre y un riesgo incrementado de hemorragia por esta causa. Por ejemplo, las leucemias agudas, cirugías de trasplante de hígado. También se realiza terapéuticamente en enfermos con hemorragias por trombopenia o trastornos funcionales de las plaquetas, para prevenir posibles hemorragias en intervenciones quirúrgicas o también en enfermos de cáncer luego de las quimioterapias. El plasma fresco congelado suele necesitarse en caso en los que existen déficits parciales o globales de ciertas proteínas de la sangre, sobre todo factores de coagulación. La transfusión se indica en pacientes con sintomatología hemorrágica y alteración de las pruebas de coagulación que ocurre en trasplantes de hígado o cirugías extracorpóreas. La transfusión de glóbulos blancos es posible para enfermos gravemente inmunodeprimidos, pero actualmente no se suele utilizar de forma habitual. Un grupo sanguíneo es la clasificación de la sangre según las características presentes en la superficie de los glóbulos rojos y en el suero de la sangre. Las dos clasificaciones más importantes para describir los grupos sanguíneos son los antígenos, o sea, el sistema ABO, y el factor RH. El sistema ABO fue descubierto en 1901 por Karl Landsteiner, que fue el primer sistema de grupo sanguíneo conocido. Y su nombre proviene de los 3 grupos que se identifican: los antígenos A, antígenos B y 0, que significa que no tiene antígenos. Las transfusiones de sangre entre grupos incompatibles puede provocar una reacción inmunológica
que puede desembocar en hemolisis, anemia, fallo renal, shock circulatorio y también la muerte. Para realizar transfusiones deben tomarse medidas para asegurar la compatibilidad de los grupos sanguíneos del donante y del receptor para evitar reacciones hemolíticas. Para eso es necesario realizar pruebas cruzadas entre la sangre del donante y la del receptor para descartar la existencia de anticuerpos en el receptor contra eritrocitos del donante. Karl Landsteiner descubrió en 1901 que existían en la población 4 grupos sanguíneos, AB, AB y 0. El grupo al que perteneciera la persona dependía de la presencia o ausencia de 2 marcadores moleculares llamados antígenos A y B, que transportan los glóbulos rojos en su superficie. El grupo A tiene el antígeno A, el B tiene antígeno B, el AB tiene ambos antígenos y el 0 no tiene ningún antígeno. En el plasma también hay anticuerpos que actúan contra antígenos que no están presentes en los glóbulos del receptor. La sangre del grupo A tiene anticuerpos, para el antígeno B. La sangre A tiene anticuerpos contra el antígeno B y el 0 tiene ambos y el AB no tiene ninguno. En 1940, Landsteiner descubrió el antígeno Rhesus, que es el RH. Cerca del 85% de la población es RH positivo porque tiene el antígeno. El RH negativo no tiene el antígeno. En este cuadro podemos ver que el grupo A, los glóbulos rojos tiene los antígenos de tipo A en su superficie y anticuerpos contra los antígenos B en el plasma. En el grupo B observamos que los glóbulos rojos tienen antígenos de tipo B en su superficie y anticuerpos contra los antígenos A en el plasma. En el grupo AB, teniendo ambos antígenos en la superficie de sus glóbulos rojos, no fabrican anticuerpo contra el antígeno A o B. En cuanto al grupo 0, no tiene los antígenos AB en su superficie del glóbulo rojo, pero sí tiene anticuerpo contra ambos tipos. A causa de estas combinaciones, el tipo 0 puede transfundir a cualquier persona con cualquier tipo y el tipo AB puede recibir de cualquier tipo ABO. La herencia del sistema ABO son controlados por un solo gen con 3 alelos, el 0, el A y el B. El alelo A da tipos A, el alelo B da tipos B y el alelo 0 da tipos 0. Tanto los alelos A y B son dominantes entre sí sobre el 0. Por lo tanto, si tenemos una persona que hereda por parte de sus padres 2 alelos 00, tiene el tipo 0. Si tienen madres y mamá y papá
AA o A0, ahí da lugar al tipo A. ¿Por qué? Porque el A es un alelo predominante, o sea, dominante sobre el 0. Si tenemos una herencia BB o BO, B0, perdón, da lugar a un tipo B. Las personas AB tienen ambos genotipos debido a que la relación entre los alelos A y B es de condominancia. Por lo tanto, es imposible para un progenitor AB tener un hijo del tipo 0, a excepción de que se dé un fenómeno que es muy raro que se dé, que se llama fenotipo Bombay, o diversas formas de mutación genéticas relativamente extrañas. El sistema RH es el segundo sistema de grupos sanguíneos en la transfusión de sangre humana, con 50 antígenos actualmente. En 1940, el doctor Landsteiner descubrió otro grupo antígeno que se llama factor Rhesus. Rhesus porque fueron descubiertos durante unos experimentos con monos Rhesus. Las personas con factores Rhesus en su sangre se clasifican como RH positivas, mientras que las que no tienen factores se clasifican como RH negativas. Las personas RH negativas forman anticuerpos contra el factor RH si están expuestas a sangre RH positiva. La prueba de Combs cruzado se realiza para determinar la compatibilidad entre la sangre del donante y el receptor a transfundir.